Bueno, en la siguiente asignación vamos a hablar acerca del procesamiento de una señal analógica utilizando el integrado ADC0808, el cual es un convertidor de señal analógica a digital. Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular, donde un código es la representación única de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión o corriente. En la cuantificación de la señal se produce pérdida de la información que no puede ser recuperada en el proceso inverso, es decir, en la conversión de señal digital a analógica. Y esto es debido a que se truncan los valores entre dos niveles de cuantificación. Mientras mayor cantidad de bits, mayor resolución y por lo tanto menor información de pérdida. Dentro de la EC0808 se encuentran tres procesos importantes para el procesamiento de una señal analógica a digital. La primera es el muestreo, es el proceso de tomar muestras de la señal a intervalos periódicos. La cuantificación, se asigna un determinado valor discreto a cada uno de los niveles de tensión obtenidos en el muestreo. Y la codificación, a cada nivel de cuantificación se le asigna un código binario distinto, con lo cual ya tenemos la señal codificada y lista para ser transmitida. En el convertidor analógico digital de 8 bits se utiliza una aproximación sucesiva como técnica de conversión. Es más comúnmente cuando se requiere velocidades de conversión entre medias y altas de orden de algunos microsegundos a décimas de microsegundos. En primera instancia, se colocó un voltaje de referencia de 6 voltios y un voltaje de referencia negativo de menos 6 voltios. Debido a que este integrado necesita un reloj externo, se trabajó con un reloj de 350 kHz en el conversor. Luego, en este integrado tenemos algunos pines muy importantes, entre ellos OE, Output Enable. Funciona de la siguiente manera: si le mando un 0, las salidas están en alta impedancia y no puedes leerla. En caso contrario, si quieres leerlas, debes mandar un 1. Nosotros lo dejamos conectado al voltaje de referencia para poder leerla en todo momento sin tener que estar manipulando este pin. Después nos encontramos con el pin ALE, el cual mandamos a tierra. El pin ALE sirve para que el conversor lea qué canal se quiere usar, es decir, lea el estado de los pines ADA, ADB y ADC, que son los que se usa para escoger el canal, el canal de entrada. El pin start indica el inicio de la conversión. Ya el procesamiento que usa para leer un dato es el siguiente. En este caso, este pin está habilitado siempre con uno lógico y este con un 0. Cuando esto los puenteamos para que sea un proceso cíclico entre el encendido y la lectura de datos. Bueno, se escoge qué canal se va a leer en el conversor a través de los pines ADA, ADB, ADC. En el datachip se muestra una tabla que dice las combinaciones para escoger este canal. En este caso nosotros utilizamos 00, que esta dirección habilita el canal IN0, que en este caso es el pin 26. Bien. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del DAC. Un DAC, también conocido como Digital to Analog Converter, es un dispositivo para convertir un código digital, generalmente binario, a una señal analógica, corriente, voltaje o carga eléctrica. La mayoría de las señales de audio modernas se almacenan de forma digital. Entonces, suponiendo que la presente simulación haga referencia a una canción que desea ser transmitida, la calidad del DAC entra en juego. Un DAC contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión que tiene una tensión de referencia estable y fija como entrada. Hay que definir qué tan exacta será la conversión entre la señal analógica y la digital, por lo cual se define la resolución que tendrá. Es por ello que se toma en cuenta que este DAC tiene 8 pines de entrada. Con n a la 8 habrá una resolución de 2 a la n, teniendo 256, a lo que es lo mismo que decir que el voltaje de salida puede tener 256 valores distintos, contando el 0. La salida analógica correspondiente a cada una de las 256 combinaciones dependerá del voltaje de referencia que estemos usando, que a su vez dependerá del voltaje máximo que es posible tener a la salida analógica.
Se puede ver que mientras más bits tenga el convertidor, más exacto será la conversión. En este caso, teniendo de 8 bits, se tienen 256, pero, o sea, pueden ser de distintos tipos, de 4 bits, de 8 bits, de 16 o de 32 para que la señal sea más limpia. Hay que recordar que el DAC internamente tiene un op-amp, el cual desfasará la señal 180 grados. Para ello, para corregir ese desfase, se colocó un op-amp externo, el cual va a colocar en fase la señal que tendrá la salida del DAC correspondiente. Bien, la tarea pedía incluir un filtro, el cual se basa en un filtro, se denomina como filtro de reconstrucción, debido a que cuando se convierte en una señal digital analógica, esta genera genera, por decir así, un ruido. Este filtro de reconstrucción asegura que la señal analógica de salida no tenga componentes de frecuencia superiores a la frecuencia máxima de trabajo. Está conformado por una resistencia y un condensador conectados en serie, de forma que el condensador solo permite el paso de frecuencias situadas por encima de una frecuencia particular, llamada frecuencia de corte. En nuestro caso, para calcular la frecuencia de cortes, se utiliza la ecuación 1 entre 2pi por RC. Incluyendo estos valores, nos queda que la frecuencia de corte es de 636 Hz. Este filtro se denomina paso bajo debido a que las propiedades reactivas de un condensador es un dispositivo reactivo. Esto significa que la resistencia que ofrece una señal que cambia dependiendo de la frecuencia de la señal. Los condensadores son dispositivos reactivos que ofrecen una resistencia o impedancia muy alta a la señal de baja frecuencia. A la inversa, ofrecen una menor resistencia a medida que aumenta la frecuencia de la señal. Por lo tanto, un condensador ofrece una impedancia muy baja a una señal de muy alta frecuencia, debido a que ofrece baja impedancia a las señales de alta frecuencia. Normalmente pasan señales de alta frecuencia, ya que representan un camino de baja impedancia. Recuerde que la corriente siempre toma el camino de menor resistencia. Por lo tanto, las señales de alta frecuencia normalmente toman la trayectoria del condensador, mientras que la señal de baja frecuencia no lo hace y pasan a la salida. Bien, como podemos observar en el osciloscopio, tenemos la habilitación de primero la señal analógica de entrada, la cual tiene una amplitud de 5 voltios y de 25 Hz. Se puede observar la señal digital, que es de tipo escalonada. Y por último, se puede observar la señal reconstruida, ya suavizada. Quiere decir, ya con el filtro, ya habilitado el filtro. Bien, cabe destacar que esta señal no es la misma que la de la entrada, debido a que esta señal ha tenido pérdidas en el proceso de conversión. Entonces, jamás la señal de entrada va a ser igual a esta señal reconstruida. Muchas gracias por su atención.